pasados los 50. Muchos descubren que están cansados de esperar a que otros cambien para poder estar en paz. Hay cargas que no provienen de las circunstancias, sino de poner nuestras emociones y nuestro valor en manos ajenas. Cuando aprendemos a cambiar nuestro propio lugar, a soltar lo que ya no da fruto y a ponernos del lado de la verdad, la paz vuelve a encontrar espacio para regresar al corazón. Hermanos y hermanas queridos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué el corazón pesa como una piedra? ¿Y por qué los hombros se cansan por cargas sin nombre? Hay cruces que el Señor nos confía para hacernos semejantes a su Hijo en la paciencia y en el amor. Pero también hay cargas que nosotros mismos nos colgamos por miedo, por costumbre de aguantar, por no atrevernos a salir a la luz. Pasados los 50, cuando el tramo ya vivido es más largo que el que queda por delante, el corazón necesita un despertar, no un despertar amargo ni orgulloso, sino un despertar suave de quien ha sido educado por las heridas y ha aprendido la paz al soltar lo que no se puede retener. Puede que hayan pasado por pérdidas, traiciones y silencios prolongados. Puede que hayan enterrado proyectos, amores, sueños, y sin embargo, esta mañana seguimos respirando, seguimos oyendo los latidos del corazón. Eso significa que Dios aún no ha puesto el punto final. Por eso, el primer paso de la etapa nueva es decir con valentía a uno mismo que lo que ya no me pertenece, lo dejaré. Lo que hiere mi dignidad en Dios, ya no lo negocio. Lo que no hace bien al alma, lo renuncio en paz. Luego aprendemos a dejar de mendigar amor. Mendigar amor es arrodillarse ante un altar que no es Dios. Cuando el alma espera un mensaje como quien espera una limosna, la dignidad sangra y el corazón se encoge. El amor verdadero se entrega, se elige y se corresponde. Engendra paz, no agitación. Es luz y no sombra, es abrigo y no frío. Si en algún lugar tenemos que suplicar, por lo mínimo, ese lugar ya no es amor, sino miedo y carencia que llevan al alma al agotamiento. Pasados los 50, nuestra brújula no puede ser el miedo. Nuestra brújula es el amor propio enraizado en Dios. Jesús nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, cuando una relación nos deshace y aún así nos aferramos, también falta caridad con uno mismo. Susúrrense como una oración que no necesito mendigar afecto, que no tengo que convencer a nadie de mi valor, que mi paz vale más que cualquier compañía vacía. Después aprendemos a decir la verdad de lo que sentimos. Durante años nos enseñaron a no llorar, a no quejarnos, a no molestar, a tragarnos todo. Y el cuerpo se vuelve muro que retiene gritos que no encuentran palabras. La garganta se anuda, el pecho se hace piedra, el sueño se quiebra, el cuerpo habla cuando callamos. Porque la Escritura llama a nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, y un templo no se sostiene con una mano de pintura de silencio fingido. Pasados los 50, expresar lo que nos quiebra no es agresión, sino acto saludable del alma.
decir con calma y firmeza que esto me duele, que esa manera de actuar ya no me respeta, que este límite lo custodio. La paz levantada sobre un silencio forzado es teatro, no paz. La verdad dicha con caridad nos libera tal como el Señor prometió. El poder liberador de la verdad, aunque la voz tiemble, hablen, aunque la mano se agite, den el paso. Cada vez que decimos la verdad, un eslabón del pasado cae. El paso siguiente es dejar de poner nuestro destino en el cambio de los otros. Deseamos que el cónyuge madure, que los hijos suavicen el tono, que el jefe valore, que los amigos estén más presentes. Y mientras esperamos, depositamos nuestra paz en manos ajenas y nos encerramos en una sala de espera sin día de llamado. La fe reconoce que Dios puede renovar el corazón humano, pero también que Él respeta la libertad de cada persona. Lo único que ni siquiera Dios fuerza es la voluntad. Pasados los 50, ya no tenemos fuerzas para hipotecar la paz, esperando milagros en vidas ajenas y descuidando la propia alma. La pregunta ya no es cuándo cambiarán ellos, sino cómo cambio hoy mi lugar en esta historia. Podemos ajustar límites, disponibilidad y modo de vincularnos con lo que nos marchita. Aprender a leer signos y no correr tras promesas. Elegir un paso atrás por amor. Amar sin aceptar lo que rebaja la dignidad. Respetar guardando distancia cuando es necesario. No podemos forzar a nadie a cambiar, pero sí podemos colocarnos en otro lugar dentro del escenario de nuestra vida. Y Dios sostiene toda decisión nacida del amor verdadero y de la verdad. Por último, dejamos de forzarnos a pertenecer a lugares que ya no son nuestros. Es doloroso, pero libera. Hay comidas familiares, grupos de amigos, ambientes de trabajo donde hace tiempo no somos acogidos y aún así tratamos de encajar, contamos chistes para agradar, gastamos más de lo que podemos para tener una silla. Estamos presentes para todos, pero rara vez alguien está realmente para nosotros. Si para estar presentes debemos perdernos a nosotros mismos, ese no puede ser nuestro lugar. Dios no nos diseñó para ocultar el alma. Su Hijo eligió a los que no encajaban: pescadores, publicanos, gente de los márgenes, y los puso en el centro de la misión. A veces lo más sagrado que podemos hacer es retirarnos en paz, sin ruido, sin ira, sin discursos de justificación, solo bendecir, agradecer y marcharnos en silencio. Mejor pertenecer a nosotros mismos y a Dios que insistir en un sitio que nos desgasta. Tal vez haya que soltar a un pariente que solo llama para pedir favores, a un grupo de amigos que nos busca cuando pagamos la cuenta, a un trabajo que se aprovecha de la lealtad sin valorar la entrega. El dolor es real, pero de ese mismo dolor brota la libertad. Hermanos y hermanas queridos, este camino no es huida ni rebeldía, es la gracia de la conversión adulta. Aprendemos a amar sin borrarnos, a decir la verdad sin herir, a ocupar el lugar justo
para poder amar por largo tiempo. Cuando ya no mendigamos amor, al fin tenemos las manos abiertas para recibir un amor sano. Cuando aprendemos a decir la verdad, el templo del corazón se ilumina. Cuando dejamos de esperar que otros cambien, atravesamos la puerta de la libertad. Cuando dejamos de forzarnos para pertenecer, empezamos a pertenecernos a nosotros mismos en Dios. Y sobre este sendero más ligero, la paz de Dios, esa paz que supera toda comprensión, custodiará nuestro corazón y nuestra mente para que sigamos caminando el resto de la vida con un coraje nuevo, con la luz de la verdad y con el amor sanador de aquel que nos amó primero. Hermanos y hermanas queridos, cuando dejamos de forzarnos a pertenecer a los lugares que nos empequeñecen, ocurre algo sorprendente. Empezamos a pertenecernos a nosotros mismos en Dios. Ya no hay que llevar máscaras, ya no hay que actuar para ser aceptados, ya no hay que sentarse en mesas donde nadie pregunta de verdad cómo estamos. Allí el Espíritu abre puertas nuevas, nos conduce a personas nuevas y a ambientes nuevos, donde podemos estar presentes con nuestras heridas, nuestra historia y nuestra verdad, y aún así ser amados. A veces Él no nos castiga, solo nos incomoda para que nos movamos, nos levanta de sillas que hace tiempo dejaron de honrar nuestra dignidad. Pasados los 50, intentar encajar a la fuerza en moldes antiguos es un precio demasiado alto que se paga con la identidad, con la salud emocional y con el propósito de la vida. Por eso aprendemos a dejar de pedir permiso para ser felices. Hay una edad que suele llegar después de los 50, en la que despertamos y comprendemos que la felicidad no es un trámite que alguien deba aprobar. No necesitamos el permiso de los hijos, ni el sello de la familia, ni la venia del cónyuge, ni el aplauso del vecindario. Si el corazón te impulsa a cambiar de trabajo, da el paso con valentía. Si anhelas volver a estudiar, inscríbete. Si el corazón se abre al amor, avanza con sabiduría y respeto de ti mismo. Si ves que necesitas empezar de nuevo, empieza, porque Dios siempre respalda lo que es bueno. Durante muchos años vivimos para no decepcionar, para no molestar, para evitar conflictos. Y mientras tanto el alma se apaga poco a poco. La obsesión por lo que dirán nos convierte en prisioneros de la mirada ajena. Pero después de los 50, la vida es demasiado corta para seguir pidiendo permiso a la alegría. Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso no es una licencia condicionada, es una invitación a vivir, a alegrarnos, a ponernos en pie y a celebrar el tramo que queda. Si has de preocuparte por algo, que sea por lo que te atreviste a hacer, no por lo que dejaste pendiente, porque la vida que no se vive un día se vuelve lamento y no habrá papel que lo consuele. Escucha la voz suave del Señor. Te doy permiso para ser feliz. Te bendigo para que vuelvas a comenzar. Si el alma pide algo sano, noble y verdadero, no lo negocies. Vívelo aunque te miren raro, aunque no entiendan, aunque murmuren. No estás en este mundo para cumplir expectativas ajenas.
Estás aquí para vivir el propósito. Y el propósito siempre nos impulsa hacia adelante, nunca hacia atrás. Junto con esto, soltamos los vínculos que nos desgastan. Hay relaciones que se han convertido en un trabajo de esclavitud emocional. Amar por escuchar, sin ser escuchados. Familiares que solo aparecen cuando necesitan algo. Parejas donde todo recae sobre uno solo. Nuestro corazón generoso remienda, apaga incendios, justifica como una ambulancia emocional que debe salir corriendo a resolverlo todo. Pero el amor que exige que desaparezcas no es amor, es dependencia y desgaste. Pasados los 50, no tenemos fuerza para lazos que nos drenan. El amor sano no pide sacrificarse hasta romperse. No exige autoaniquilación. No obliga a soportarlo todo sin límites. Cristo no nos llama a ser mártires emocionales. Nos invita a amar en libertad, en equilibrio y con dignidad. Hay lazos de muchos años, incluso décadas, que cuesta cortar, pero quedarse duele más. Muchos, después de 25 años, exclaman que ojalá se hubieran ido antes. Confundieron amar con ofrecerse sin medida. El sacrificio que salva es de Cristo en la cruz. No es una invitación para que seamos víctimas en el amor de nadie. Si te aman, que te amen bien. Si te cuidan, que te cuiden hoy. Si te eligen, que te elijan con acciones y no con palabras vacías. Donde tengas que amar por dos, ese no es el lugar de Dios. Donde debas explicarte 1000 veces para ser escuchado, ese no es tu lugar. Donde tu presencia no sea valorada, ese no es tu hogar. No fuimos creados para ser enfermeros emocionales de nadie pasados los 50. Amarte en Dios es obediencia espiritual y a veces obedecer. Es decir, ya lo di todo, ya hice cuanto pude, ahora suelto porque quiero vivir. Luego miramos la casa y toda la vida alrededor y reconocemos cosas que solo pesan. Un armario lleno de ropa que no tocamos, muebles costosos que nos obligan a caminar de puntillas, recuerdos que ya no nos representan. Cuentas que no abrazan el alma, objetos comprados para impresionar a personas que hoy ni recuerdan nuestro nombre. Nos enseñaron que tener era la meta y que tener mucho era éxito. Pero llega el momento en que en medio de la habitación nos preguntamos, ¿para qué? La verdadera riqueza está en otra parte, en un abrazo, en un perdón, en una conversación honesta, en un vaso compartido, en la sonrisa de quien nos quiere sin exigir perfección. Hay cosas que vacían la casa y llenan el alma, y cosas que llenan la casa y vacían el alma. Dios no nos pide acumular, nos invita a soltar para vivir ligeros, para dejar espacio a lo nuevo, para que el corazón no sea un depósito de objetos sin vida. Lo esencial suele ser invisible a los ojos, pero el alma lo reconoce. Mañana lloraremos por el abrazo no dado, no por la vajilla cara. Lamentaremos las palabras guardadas, no el coche nuevo. Pasados los 50, vivir ligero es vivir en bendición.
porque donde falta ruido, Dios se manifiesta con mayor claridad. De igual modo, dejamos de postergar los sueños por miedo a los comentarios. No son pocos los que llegan a los 50, 60 e incluso 70 y siguen esperando una licencia invisible para vivir. Postergaron la vocación. El arte, la verdad, la libertad, la alegría, por temor a decepcionar, a romper moldes, a desentonar con la familia, a perder un papel que nunca les perteneció, pero un día el alma interroga: ¿cuándo vas a vivir lo que soñaste? ¿Cuándo vas a escucharte de veras? A veces basta una frase, un instante, un silencio, para que la pieza caiga en su lugar. Hay quien, entre lágrimas, confiesa que tal vez nunca fue sí mismo, pero no es tarde. La Escritura narra a tantos que comenzaron tarde y aún así cumplieron plenamente el plan de Dios. La vocación no tiene fecha de caducidad, solo se apaga cuando la dejamos caer. Nuestra misión no es agradar a todos, es vivir lo que Dios sembró en el corazón antes de que existiéramos. El sueño postergado hoy dolerá mañana, y Dios no quiere que vivamos con dolores evitables. No dejes que otro medio siglo se escape esperando la aprobación de quienes no conocen tu interior. Vive, crea, canta, pinta, estudia, inicia algo nuevo. Haz aquello que despierta tu alma. La única licencia que necesitas ya te fue dada: es la vida. Por último, dejamos de aferrarnos a relaciones solo para no estar solos. El autoengaño más doloroso es quedarse al lado de alguien para amortiguar el vacío. Pero lo peor no es la soledad. Lo peor es tener a alguien al lado y sentir el corazón vacío. La soledad verdadera no es falta de compañía, es estar acompañado y sentir que no hay nadie. Pasados los 50, sabemos que el amor sin presencia es ruido. La compañía sin escucha es ausencia. Y la relación sin respeto es una cárcel. No sostengas un lazo por costumbre o por miedo. Miedo a arrepentirte, a no encontrar a nadie, al silencio de la casa. Pero en realidad no imaginas cuánto puedes crecer cuando te atreves a quedarte contigo mismo en Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Si Dios está, ¿por qué temer? Una soledad digna vale más que una compañía que mata el alma a plazos. En ese lugar sereno y veraz abrimos el oído a su voz suave. Preparamos el corazón para que la paz eche raíces y desde allí, si Dios quiere, Él enviará vínculos sanos donde seamos vistos, escuchados y amados como un regalo, no como un sustituto del miedo. Hermanos y hermanas queridos, este camino es un retorno, volver a uno mismo en Dios, al propósito que Él confía y al ritmo que Él invita a vivir. Cuando soltamos la presión por encajar, pertenecemos. Cuando dejamos de pedir permiso para alegrarnos, somos libres. Cuando nos apartamos de lazos que desgastan, holamos la paz. Cuando vivimos ligeros, los sueños resucitan. Cuando nos atrevemos a quedarnos con nosotros mismos, aprendemos a amar sanamente. Y en medio de cada paso, el Señor nos toma de la mano
para que cada día aprendamos a respirar más hondo, a vivir más en verdad, a amar con más generosidad y a caminar más cerca de Él. Hermanos y hermanas queridos, no hemos nacido para la resignación, hemos sido creados para amar bien, y amar bien comienza por respetarnos a nosotros mismos ante la faz de Dios. Existen moldes que el mundo nos ha cosido desde pequeños y que nos obligó a vestir. No hables fuerte, no te expongas, no molestas, no seas distinto. Nos acostumbramos a limarnos las aristas para encajar en las expectativas ajenas, hasta que un día, frente al espejo, ya no nos reconocemos. Pasados los 50, el alma susurra con sinceridad: no puedo seguir actuando. Ya no tenemos fuerzas para interpretar un papel secundario en nuestra propia vida. Y eso es gracia, porque Dios no nos creó para vivir en una vitrina de moldes cerrados, sino para manifestar la belleza única que Él sopló en nosotros. Jesús fue criticado por sentarse con pecadores, por tocar lo que se consideraba intocable, por poner a la persona por encima de reglas rígidas. Él no se forzó a entrar en ningún molde, porque el amor no cabe en moldes. Entonces, ¿por qué seguimos asfixiando nuestra luz para agradar a los demás? Cuando nos atrevemos a vivir en verdad, los que son para nosotros se quedarán y nos acogerán. Y a los que no lo son, los encomendamos a Dios y los bendecimos. La autenticidad no espanta a la gente correcta, la atrae. Cuando dejamos de forzarnos a encajar, comenzamos a pertenecernos a nosotros mismos, a Dios y a la vida verdadera. Desde esa autenticidad reaprendemos el ritmo de vivir. Durante décadas hemos corrido tras los hijos, tras el trabajo, tras el sueldo, tras las expectativas, resolviendo un problema tras otro. En esa carrera incesante, el aliento se acorta, el abrazo se vuelve apresurado, la oración se hace delgada como un suspiro, y nuestra presencia junto a quienes amamos se reduce a un asentir de paso. Creíamos que corriendo más viviríamos más, pero después de los 50 entendemos lo contrario. Vivir deprisa es la manera más sutil de no vivir. El cuerpo habla con dolores, con insomnio, con ansiedad, con suspiros sin nombre, como si el alma se detuviera en el umbral para suplicarnos que paremos, que respiremos, que regresemos. Dios no quiere que vivamos como perseguidos. Nos invita a caminar despacio, a mirar, a escuchar, a saborear cada pequeña gracia. Hubo momentos en que Jesús llevó a sus discípulos a un lugar apartado y les dijo que descansaran un poco. Si el Hijo de Dios honra la pausa, ¿cómo vamos a despreciarla nosotros? Pasados los 50, ir más lento no es falta de fuerzas, es conciencia. Damos espacio al alma para sentir, a la memoria para guardar, a la fe para escuchar la palabra hasta que empape. Si hay un plan que nos sobrecarga, tengamos el valor de cancelarlo. Si un vínculo nos agota, pidamos la gracia de soltarlo. Si un día el cuerpo pide descanso, obedezcámosle. No existe una cita
a la que lleguemos tarde ante el amor de Dios. Lo único urgente es estar plenamente presentes con nosotros mismos, con quienes amamos y con el Señor. Lo demás, que haga fila detrás. En ese camino de regreso hay una puerta que no podemos dejar cerrada: el perdón. Nos han herido, han fallado. Hemos escuchado palabras que dejaron cortes en el corazón. El dolor es real y tenemos derecho a llorar, pero abrazar el rencor es beber veneno esperando que caiga el otro. El rencor no hiere al que nos hirió por el mero rencor. Nos corroe a nosotros, amarga el agua, oprime el pecho, roba el sueño, apaga la sonrisa, seca el alma. Muchas veces lo que nos agota ya no es el hecho ocurrido, sino la historia que nos contamos cada día sobre él. Nos cuesta perdonar porque creemos que es negar la verdad. Pero perdonar no es decir no pasó nada. Perdonar es decir, pasó, me dolió, pero desde hoy ya no tomará el volante de mi vida. Perdonar es abrir el cerrojo de la celda, no para que el otro huya, sino para que yo salga al patio de luz. Jesús nos suplica perdonar, no para defender al que actuó mal, sino para librarnos de quedar presos del pasado. Pasados los 50, rencor y plenitud no cohabitan el mismo corazón. O sueltas uno o pierdes el otro. Por eso perdonamos no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros merecemos vivir ligeros. Perdonamos para dormir más hondo, para respirar más entero, para seguir caminando, para hacer espacio a lo nuevo. Perdonar no nos debilita, nos hace libres. Y a esta edad, la libertad del corazón es el mayor tesoro. Hermanos y hermanas, si estamos escuchando estas palabras, quizás sea la delicada disposición de Dios. A veces una frase es la pieza final que cae en su sitio y de pronto vemos aquello que evitamos durante tanto tiempo. La etapa después de los 50 es tierra sagrada. No porque no duela, sino porque allí Dios habla más claro. Baja la inquietud, crece la madurez y el corazón aprende a elegir lo esencial. Y lo esencial es esto: valemos, importamos y merecemos vivir en paz. No estamos viejos, ni acabados, ni llegamos tarde. Estamos justamente en el lugar donde Dios puede obrar con más profundidad, más verdad y más amor. La mitad ya vivida fue escuela, lo que queda es misión. No se trata de resistir, ni de apagar incendios, ni de sostener lo quebrado, sino de vivir el propósito que Dios escribió para nosotros. Tal vez hoy el Señor nos pregunte si vemos lo que ya no tiene sentido. Bien, ahora dejemos que Él nos muestre lo que sí lo tiene. Por delante hay un abrazo nuevo, una risa nueva, una mirada que comprende, una paz que hace tiempo no tocábamos. Hay un amanecer en el que el pasado ya no duele, una conversación que cura aunque digamos poco. Dios no ha soltado nuestra mano, la historia no se ha cerrado, la puerta no está clausurada. Aún quedan capítulos que solo Él puede escribir y el camino que viene será más ligero, más honesto y más nuestro que todo lo dejado atrás. No temas soltar, no temas empezar, no temas volver a creer, volver a amar, volver a construir. A esta edad, lo único que cuenta es vivir de verdad. No te acostumbres al sufrimiento como destino,
No aceptes menos que tu vocación. No te condenes a la tristeza. Hemos vivido demasiado tiempo bajo presión, en culpas, en máscaras, en carreras. Ahora vivamos en la paz. Y la paz comienza cuando nos elegimos en Dios, cuando honramos nuestra historia, cuando perdonamos el pasado, cuando guardamos el corazón y cuando escuchamos la voz suave de Dios que susurra: yo estoy contigo, no temas, juntos, tú y yo recorreremos el resto del camino. Hermanos y hermanas queridos, inclinemos ahora la cabeza y oremos. Padre bueno, pon tu mano sobre nuestras heridas para que se vuelvan signos de esperanza. Danos valentía para salir de moldes ya estrechos, para ir más despacio y estar presentes, para perdonar y así ser libres. Líbranos de los lazos que desgastan, del miedo a la opinión ajena, de la costumbre de acumular sin sentido. Enséñanos a amar y a ser amados con dignidad, con lucidez y en paz. Que el tramo de vida que nos queda sea un canto a tu misericordia, y que cada amanecer nos recuerde que tú sigues escribiendo con tu amor incansable una historia más hermosa de lo que nos atrevimos a soñar. Confiamos en ti y caminamos en tu luz. Amén.